hoy empecemos a ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Si todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Amén. Aquí estoy meditando en lo bueno que has sido tú, esperando en ti para oír tu voz una vez más. Santo, digno, fiel hasta el final, salvas, sanas y nunca cambiarás. Por quien eres tú te adoraré, por quien eres tú te adoraré, por quien eres tú te adoraré, Jesús. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. My soul secure, your promise sure, your love endures always. Your promise sure, always. Seguro estoy en ti, Señor, no tiene fin tu amor. Seguro estoy en ti, Señor, no tiene fin tu amor. Por quien eres tú te adoraré, por quien eres tú te adoraré, por quien eres tú te adoraré, Jesús. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Aleluya. Aleluya. Hermanos, escuchen esta palabra del Señor. Está en Juan 8:32. Y dice de esta manera: conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron:
linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Aleluya. ¿A cuánto nos libertó el Hijo de Dios, hermano? Amén. Una vez más, hermanos, agarren sus hojas, ahí están los cantos para que los canten juntamente conmigo. Amén. Acompáñenme, hermanos, a adorar al Señor. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Confiéselo, hermano. Al que el Hijo de Dios hace libre, es libre en verdad. Aleluya. Ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Las cadenas de la muerte me quito. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libro, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, y solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Cuántos son libres, hermanos? Fuerte gloria a Dios. Hoy proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y al que el Hijo
lavó mis pecados y me ha perdonado. Y solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libro de Mateo. No sé si me escuchan bien. Sí, amén. Ok. Se me llenan aquí de cosas, o lleno esto de cosas y se hace difícil. Aleluya. Mateo capítulo 12. Mateo 12, vamos a leer rapidito allí del 9 al 13, pero el enfoque está después. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? El Señor está preocupado por nosotros. Amén. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo se está encargando de buscar la manera de destruirnos? No solamente lo hicieron con Jesús, a nosotros también. Y nosotros somos vulnerables, el Señor no. El Señor sabe que tiene todo el poder para destruir toda obra del maligno. Entonces, allí en el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado. Fíjese, endemoniado. ¿Y cuál era la condición? Ciego y mudo. Y yo me pregunto, ¿cuántos ciegos y mudos habrán por ahí que se le ha dado un pronóstico clínico y lo que están es endemoniados? ¿Cuántos cancerosos están por ahí que se le ha dado el pronóstico de cáncer, de lo que sea? Y pensamos que es lo que está diciendo el doctor, pero son demonios lo que hay detrás de todas estas cosas. La palabra es la verdad, hermanos. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: atención aquí,
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás por sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y entendamos, hermanos, que hasta la fecha ese reino existe. Está muy bien organizado. Así que hay que tener cuidado. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Se acabaron las balas? ¿Podemos alabar al Señor? Dice un versículo, el reino de los cielos se hace fuerte. En otra versión dice, sufre violencia. Y solo quienes los arrebatan, los violentos, dice en esa otra versión. Solo los violentos. Se trata de una guerra, se trata de una batalla. Y en la batalla, hermanos, no se puede andar a las blanditas. Allá en Cuba se juega mucho el béisbol. Pero como cuando se está comenzando a jugar, uno no sabe que hay que comenzar de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces, hay una manera de jugar el béisbol cuando se comienza que le dice a la hembrita. Y a la hembrita es agarrar la pelota y tirarla así suavecito, porque el otro no sabe batear muy bien. Entonces, se juega así, o se tira flojito, suavecito. Pero ya a la hembrita. Pero ya con el tiempo, ya aquel ya lanza duro. Entonces el que está ya bateando ya sabe darle a la pelota. Y lanza lo más duro que se pueda, pero aquel ya está listo para darle a la pelota lo más lejos que se pueda. Y ya eso se llama béisbol. Ya eso no se llama a la hembrita. Entonces, estamos en tiempo, hermanos, de jugar al béisbol.
Ya la hembrita se acabó. Sí, amén. 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 Trajo su guante Amén. Sí, amén. porque ahora los batazos son duros. Sí, aleluya. Y para eso se usa un guante. Porque con la mano esa pelota parece una piedra. Y si te da en el cuerpo, es un golpetazo muy fuerte. El reino de los cielos se hace violento. Y los violentos Lo arrebata. lo arrebatan. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que entender que estamos en tiempos muy, muy peligrosos. Amén. El diablo no juega a la hembrita. El diablo tira y cuídate porque a veces tira la cabeza. Ya. El reino de los cielos sufre violencia. Estamos viviendo en días de tensión. Las potencias mundiales quieren tomar el poder en sus manos para controlar a los demás. Amén. Nuevo orden mundial. Sí. Se violan los pactos, ¿verdad? Sí. Se violan los pactos, se preparan trampas, se mienten los unos a los otros, Sí, aleluya. se usa la ciencia y la tecnología para inventar armas cada vez más poderosas, capaces de destruir la tierra varias veces, Amén. y con ella al ser humano. Y esta tensión terrenal nos muestra que hay batalla también espiritual. Sí, amén. Amén. Esta tensión terrenal nos muestra que hay una tensión espiritual. Sí, aleluya. Hay una batalla feroz entre el bien y el mal. Y aquí podemos mirar en el versículo, le voy a leer en la versión popular también, porque se hace un poquito más entendible. En el versículo 22 y 23 dice: llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y el habla. Todos se preguntaban admirados: ¿será este el hijo de David? Aleluya. Estaba Jesús haciendo lo bueno. La gente estaba asombrada, pero se preguntaban: ¿será este aquel hijo de David? Y vemos vez tras vez a través del ministerio del Señor Jesucristo las cosas que Él hacía. ¿Eran buenas o eran malas? Buenas. Puras cosas buenas. Puras cosas buenas. Pero mire, había muchos que se admiraban. Y al final muchos se convirtieron. Pero también estaban los enemigos. Esos están todo el tiempo por donde quiera. Pero esta pregunta: ¿será este aquel hijo de David? Es una pregunta que produce ¿qué? Duda. Tenían duda. Estaban mirando las cosas que el Señor hacía, pero se preguntaban: ¿será este aquel hijo de David? Ellos miraban los milagros, ellos escucharon sus enseñanzas, pero ahí estaba la pregunta: ¿será este aquel hijo de David? Nosotros, hermanos, estamos mirando hoy en día las señales, cómo se están cumpliendo cada día. Sí, amén. Las señales se están cumpliendo día por día, pero muchos se están preguntando: ¿será que vendrá el Señor pronto? Aleluya. Gloria al Sí. Señor. Y ellos se miraban allí, se admiraban con las cosas que hacía el Señor, pero muchos de ellos, al final, ¿con quiénes se juntaron? Con los fariseos.
aquellos que andaban buscando motivos para acusarle. Sí, amén. Por bueno sería, Pues sí. pero era la envidia, el celo que cargaban en ellos. Pero estaban allí buscando gentes, andaban buscando seguidores. Y eso es lo mismo que está pasando hoy en día. Así es. Porque hay duda de quién será aquel, si es el hijo de David. Muchos creyeron, muchos fueron salvos, pero otros se dejaron envolver y después se juntaron a la multitud pidiendo que Crucifícale. lo crucificaran. Mirando todas estas cosas, pero después crucifíquenle, crucifíquenle. Y así hay, hermanos, hoy en día situaciones muy parecidas. Sí, amén. Hemos mirado la mano de Dios, hemos mirado cómo el Señor ha hecho tantas cosas por nosotros, pero de pronto se aparece por ahí un fariseo, un hijo del diablo, para producir dudas en medio de nosotros. Y después del Señor haber hecho tantas promesas que son fieles y verdaderas, Amén, amén. pero por prestar atención al enemigo, Gloria a Dios. están haciéndose muchas preguntas. Aleluya. Que el Señor tenga misericordia. Sí, amén. Muchos se están dejando envolver en muchas cosas para hacerle caso a los fariseos, celosos y envidiosos, hacedores de maldad. Allí lo podemos mirar en el versículo 24. Y al oír esto, los fariseos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Hoy se dudan muchos, hermanos, y a veces con razón, pero escuchamos por ahí preguntas: ¿y serán lenguas legítimas? Porque ya el diablo le puso la mente, la idea de que el hablar en lengua solamente es para aquellos tiempos. Pero cuando vamos a la palabra, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? La evidencia de que hemos sido llenados por el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Cómo se muestra? ¿Cuál es el inicio? ¿No lo saben? ¿Eh? Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero de pronto vienen por ahí gentes con dudas y la pasan al otro. ¿Será que de verdad el Señor los sanó? Porque han habido gente que se han prestado para hacer trucos. Pero no es como para dudar que tenemos un Dios que todavía sana. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos un Dios que no hay obstáculo que no venza. Sí, aleluya. Pero tenemos que tener cuidado con el enemigo. Se encarga de traer dudas. Y cuando esto entra, hermanos, hay que tener cuidado. Le podemos estar abriendo las puertas a los demonios. Le podemos estar abriendo las puertas a los malos espíritus. El Señor quiere que le busquemos. Amén. Sí, amén. El Señor quiere que paguemos el precio. Amén. Aleluya. Les digo esto, hermanos, porque Gloria a Dios. ¿cuántos conocen a la hermana Angelita? Sí, amén. 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 Una sierva del Señor. Claro, amén. Y nos ha contado cómo por ahí han habido quien le ha querido echar brujería. Los hermanos. ¿Para qué? Para destruir ese ministerio que Dios ha puesto en su mano. Ya. Amén. Y ahora de buenas a primeras, la hermana con el COVID. Amén.
Pero hermanos, ayer hablamos, ya soltó la máscara y empezó a platicarnos. Gloria a Dios, aleluya. Pero, no, hermana, cálmense, no se emocione, porque le falta ya poquito rato. Pero ahí podemos darnos cuenta cómo el diablo no cambia sus planes. El diablo vino para robar, matar y destruir. Sí, aleluya. Y mientras el Señor está obrando en los corazones, en las vidas, el diablo está planeando para que ese plan que tiene para ti y que tiene para mí se disuelva, se eche a perder. Y a esto le podemos llamar una guerra espiritual. Sí, amén. Estamos en guerra espiritual. Amén. Y en esta guerra, ¿quiénes son los que vencen? Los violentos. Los valientes también. Amén. Aleluya. Y esa es una de las frases que se repite mucho. Aleluya. El Señor quiere que nos esforcemos y que seamos, ¿qué? Valientes. Amén. Que seamos valientes. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Ahora, aquí está lo fuerte. Vámonos allí al versículo 25. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Y esto fue lo que a mí me chocó. Les digo, mirando cómo esta sierva del Señor queriendo servirle, pero ahí viene el enemigo, porque su plan es destruir a la iglesia. Sí, aleluya. Su plan es destruir a su familia, a mi familia. Su plan es destruir a esta nación. Dice aquí, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dice en la versión popular, Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. La palabra se tiene que cumplir. Amén. Ajá, amén. Se está cumpliendo, se ha cumplido a cabalidad. Sí, aleluya. El enemigo está preparando un plan para engañar a todo el mundo. Sí, aleluya. En las noticias populares, en los canales principales, se ve poco de esto. No dicen la verdad. Es un plan. Ya muchos consideran que hay un presidente, pero no lo hay. Todavía no lo hay. ¿Sabe lo que ha pasado? ¿Sabe lo que pasó en las elecciones? Hubo fraude de millones de votos. Muertos votando. Hasta 3 veces. Gente que ya han muerto, allí agarraron como que están vivos
hasta 3 veces votaron los muertos. Miles de personas fueron a diferentes estados a votar por allá como que ellos pertenecían a ese estado. Personas que, personal trabajando allí en los votos, de pronto se paró la cosa, no que hubo una tubería rota. Sálganse todo el mundo. Y al poco rato llegar camiones llenos de votos para esta persona. Y qué casualidad que aquel camión nada más que traía votos para una sola persona. Lo que le quiero decir es que el diablo está trabajando. Así es. Pero está en los planes de lo que el Señor quería que pasara para estos tiempos. Pero aquí está la enseñanza. ¿Qué está pasando con todas estas cosas que se está llevando a cabo? Una división. Y cuando hay división, ¿qué pasa con el país? Se debilita. Y mientras aquí estamos entretenidos, distraídos con estas situaciones, por allá el enemigo, por otro lado, armándose pero bien fuerte, preparando su estrategia. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Este país se tiene que debilitar para que entonces se pueda atacar a la nación de Israel con más facilidad, para que se cumpla la palabra de Dios. Pero esta división está debilitando a este país. El enemigo está trabajando en los aires para que nuestras familias se debiliten también. Así es. Que haya disensiones, que haya divisiones, el padre con el hijo, los hijos con los padres. Esto es lo que provoca la división. Es una guerra espiritual. Así es. Y cuando estaba analizando esto, ¿qué es un reino? ¿Qué tiene un reino? Mire, un gobierno, un sistema, en un reino, estamos hablando de un gobierno, de un sistema, una moneda. ¿Están conmigo? Hay leyes y tiene que haber un rey, por cierto, ¿no? O reina. Tienen ciudadanos y tienen su ejército. Hay muchas cosas más, pero esto es lo principal. Y busqué allí el concepto del reino de Dios. Dice que el reino o los reinos de los cielos es un reino en el cual Dios es el gobernante y juez, cuya sede es el cielo. Al igual que los reinos de la tierra, esta forma de gobierno sería de monarquía absoluta con jerarquía piramidal, desde la cabeza hasta los pies, siendo los súbditos la humanidad. Entonces, aquí en un gobierno podemos darnos cuenta que hay gobernadores, hay alcaldes, hay un orden. Y este orden el enemigo lo quiere destruir. Y mientras ellos se están fortaleciendo, ¿qué está pasando con la iglesia? Está debilitando. Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Vamos a buscar aquí en Isaías 59. La palabra tiene respuesta por todos los lados. Isaías 59. ¿Qué nos encontramos aquí? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído
para oír. El Señor no cambia. Sí, amén. El Señor sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿qué pasa Nuestras con nosotros? nuestras iniquidades. ¿Eh? Pero vuestras iniquidades, ¿las de quiénes, hermanos? De todos nosotros. Nuestras iniquidades han hecho ¿qué? División. División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y escuchamos vez tras vez, ¿por qué es que el Señor no obra como antes? ¿Por qué no se miran sanidades como antes? ¿Por qué no se ven milagros? Sí, Y por ahí tantas preguntas que nos hacemos. Aquí está la respuesta. por nuestros pecados. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios, ¿qué dicen? Pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Reciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus alas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en iniquidad. Palpamos las paredes como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como paloma. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Al apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Fíjense, el que se apartó del mal, mire lo que hicieron con él o con ella. Y vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Ahora es para una vez más hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Estamos unidos? ¿Estamos unidos? Yo creo que no, hermanos. Seamos sinceros. Tal vez algunos están
con ese deseo sincero de servir al Señor. Sí, amén. Hermana, le está dando allí mucho el sol. Muévase para atrás o para adelante, pero no pase esa tortura. Es para que nos analicemos a nosotros mismos, como familia, como iglesia. Podemos decir, ¿estamos unidos? No, lo creo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Así es. Hermanos, decimos evangelismo y hay algunos que todavía no han venido al evangelismo. Ni como para cargar un cartelito que diga Dios te ama. El enemigo está haciendo de las suyas y le estamos creyendo a esos fariseos. No hace falta ir allá, no hace falta evangelizar. Si yo aquí, entonces ya toda la cuadra estuviera evangelizada, hermanos. La iglesia estuviera llena de gentes que le hemos hablado en nuestra cuadra, pero no estamos unidos. Seamos sinceros, parece un mensaje tal vez desalentador. Hermanos, se los digo porque quiero predicarme a mí mismo, pero también porque les amo. Así es, amén. No podemos seguir viviendo engañándonos a nosotros mismos. Nos engañaríamos a nosotros mismos si dijéramos, estamos unidos, pastor. ¿Cuántos han venido a la oración los sábados, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo va a ser la primera vez para algunos que hacen el sacrificio para venir a buscar de la presencia del Señor con los demás hermanos? Es que no necesitamos orar. Todo está tan bien que no necesitamos orar. El diablo hasta nos acusa. ¿Qué le dijeron a Jesús? Que él hacía aquellas cosas como, ¿en nombre de quién? Fíjense a quién le estaban diciendo, al rey del otro bando, al jefe del otro bando, lo estaban acusando de hacer las cosas por Belcebú. ¿Cómo ustedes piensan que yo me voy a poner de acuerdo con ustedes? Entre otras palabras le estaba diciendo Jesús. ¿Cómo piensan ustedes de que yo estoy en su bando cuando yo soy el jefe de este bando de acá? ¿A qué bando pertenecemos? Cuando nos neutralizamos, ¿ustedes saben lo que es neutralizar? Allí hay una palanquita en los carros que dice N. Que dice N, quiere decir neutro. Cuando ponemos el neutro, ¿qué es lo que hace el carro? Solito, si va de bajada va así, pero ya que se va acabando así, va deteniéndose y se quedó, ahí se quedó. Y el motor está andando, pero no camina. Muchos le han puesto el neutro a sus vidas, ni para adelante ni para atrás. Cuidado, hermano, es peligroso. Es peligroso. En estos tiempos estamos en peligro en todo tiempo. Pero hermanos, la palabra de Dios se está cumpliendo. Amén, así es. Y hay demonios en los aires metiendo un montón de cosas en nuestras vidas y haciéndonos creer que estamos bien, pero estamos divididos. Este libro
Es la Biblia, bueno, es el Nuevo Testamento, pero hágase la idea de qué es la Biblia. ¿Qué es lo que hacen los católicos con la Biblia? La tienen como un fetiche. Hasta la abren en el Salmo 23 Sí. como un amuleto. Creo que muchos hasta la han cerrado. Se está llenando de polvo. Lámpara es a mis pies tu Amén. palabra. Así es. Y lumbrera. El Señor, cuando el diablo vino a tentarlo, le dijo, escrito está. Escrito está. Pero si el diablo hoy viene a su casa y ve que la palabra está cerrada, está llena de polvo, la palabra, ¿qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir? Escrito está. Se va a reír el diablo en su cara. Ja, 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 ja. ¿Dónde está escrito si nunca la lees? ¿Dónde está escrito si te recuerdas cuando estás pasando un dolorcito de cabeza y crees que ya es el COVID que se está... ¡Ay! Inmediatamente a correr a la Biblia. Allí la está guardadita. Ay, pobres rodillas, las tenemos tan lisitas que no se pueden doblar para buscar de la presencia del Señor. No hace falta tampoco doblarla todo el tiempo. Pero lo que les quiero decir, está faltando la oración. Está faltando la oración. Y pensamos que por 5 o 10 minutos que a veces ya como que oramos 2 horas. Y el Señor dijo, ¿ni una hora habéis podido orar? El enemigo está aprovechándose de estas circunstancias. Nos quedamos por allí quietitos y eso es lo que quiere el enemigo, vernos en el neutro, para movernos para adelante y para atrás como él quiere. Un país dividido entre sí no va a poder prevalecer. El enemigo va a tomar ventaja en ese país. El enemigo está tomando ventaja en este país porque desde el gobierno hasta la iglesia todos han descuidado de que hay una batalla espiritual. Y por allá el enemigo está escondidito mirándonos, peleándonos, esperando la oportunidad de que estemos divididos, porque divididos estamos débiles, para que suceda lo que en muchas ocasiones ocurrió con los enemigos de Israel. Se mataron entre ellos mismos. Estamos como los enemigos de Israel, matándonos a nosotros mismos, porque no hemos entendido de que hay una batalla espiritual. El enemigo está muy organizado. Estamos iniciando, hermanos, para que entendamos de que hay necesidad de entender que necesitamos estar unidos, de que necesitamos entender, conocer, de que hay un diablo con sus agentes que está queriendo matarnos, robarnos y destruirnos. Y hay una armadura, pero esto vamos a llevarlo a cabo más adelante. Estamos comenzando para que entendamos, hermano, porque hay una parte del cuerpo que el diablo está atacando mucho. ¿Por qué?
Porque no tenemos que puesto el casco de qué? De la salvación. ¿Seré salvo o no seré salvo? Hasta de eso muchos están dudando si son salvos o no son salvos. Una vez más, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. No permanecerá. ¿Estás tú colaborando con la unión o estás colaborando con la división? La unión produce fuerza, y la fuerza nos hace ganadores. La división debilita, y cuando hay debilidad, entonces se pierde. Cuidemos, hermanos, y examinémonos a nosotros mismos. Hay muchas promesas de parte de Dios para su pueblo. Y hay mucha exhortación de parte de Dios para que nos unamos. Esfuércense y sean valientes. La misma promesa que Dios le dio a Josué es para nosotros. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estoy contigo donde quiera que vayas. Acerquémonos al que fue acusado de ser Belcebú, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Húyele a esos fariseos que andan por ahí inventando cosas, inventando un nuevo evangelio, inventando nuevas doctrinas que están dividiendo a la iglesia, pero por no estar metido en la palabra nos estamos dejando engañar. Muchas cositas, muchas mentiritas que no las debemos creer, pero porque no estamos metidos en la palabra, porque no estamos sobre nuestras rodillas. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, hermanos. ¿Cuántos